Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 1, 21 a 31. Juan el Bautista es interrogado, interrogado sobre él, si, si él es el Mesías. Y le preguntaron, ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, el que es antes que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes que yo, porque era antes que yo. Y yo no le conocía, pero para que él se manifestara a Israel. Pero eso he venido bautizado con agua. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Algunos habían enviado a estos hombres a Juan el Bautista, porque habían oído que bautizaba con agua y que predicaba acerca del Cristo. Sin embargo, querían saber quién decía ser. Aunque ellos mismos no creían en Juan el Bautista, querían saber si se declaraba ser el Cristo o ese profeta en particular. También creían que Elías volvería, al parecer, pero Juan el Bautista tampoco afirmó ser Elías. Se puede afirmar con seguridad que los fariseos, los escribas y los maestros de la ley de Moisés debían creer entonces que Elías o un profeta en particular vendría antes del Cristo. Y Juan el Bautista básicamente estaba diciendo que él era quien preparaba el camino del Señor, es decir, para Cristo Jesús. Sin embargo, es posible que no lo hayan entendido de la manera en que Juan el Bautista se lo había explicado. ¿Qué pensaría Juan de esos hombres que venían a él haciéndole tantas preguntas sobre sí mismo? Podría decirse que Juan se sorprendió un poco, pues los hombres que lo habían visitado no lo conocían en el sentido de que no sabían que él no era el Cristo. Versículo 22. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquí los enviados querían que Juan les dijera quién era. Sin embargo, en respuesta a sus preguntas, solo les dio una respuesta breve, diciendo que estaba preparando el camino del Señor. No obstante, es posible que no supieran lo que Juan el Bautista quería decir con eso. Cualquier
profeta podría haber dicho eso. Pero la cuestión es que se había profetizado que eso era lo que Juan el Bautista haría. Sin embargo, no sabemos si quienes fueron enviados y quienes recibieron el mensaje de Juan le creyeron. Pero es posible que hayan rechazado su mensaje y no le hayan prestado mucha atención. En cambio, los fariseos, los escribas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes estaban más preocupados por Jesús y de hecho intentaban denunciarlo que por Juan el Bautista. La pregunta es, ¿cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Fue muy breve. La pregunta es también, ¿fue el ministerio de Juan el Bautista el más corto de todos los profetas del Antiguo Testamento? Determinar cuánto tiempo duró el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento es extremadamente difícil, pero cabe señalar que Abdías y Ageo probablemente tuvieron ministerios proféticos muy cortos. Sin embargo, el de Juan el Bautista, aunque fue uno de los más breves, de quizás hasta un año de duración, fue uno de los más poderosos, ya que muchos venían de Judea, incluso de Jerusalén, para ser bautizados por él en el río Jordán. Y Juan el Bautista también criticó a los fariseos y saduceos o a aquellos líderes religiosos, pero estos no intentaron matarlo como habían planeado hacer con Jesús a lo largo de su ministerio. Versículo 23. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista no tuvo miedo, es decir, que él mismo era aquel que quien había hablado el profeta Isaías, incluso a quienes fueron enviados a interrogarlo. Así Juan el Bautista habló abiertamente del hecho de que el profeta Isaías había profetizado sobre su ministerio, mencionando con franqueza al profeta que había profetizado sobre él. En respuesta, por supuesto, ellos sabían que cualquier profeta de Dios podría haber dicho lo mismo, en cierto sentido. Por lo tanto, no conocían con exactitud las palabras de Juan el Bautista ni su significado. Ni siquiera les dijo a qué versículo bíblico se refería. Solo mencionó uno del Antiguo Testamento, pero es posible que ni siquiera lo relacionaran con las profecías del Antiguo Testamento. Y era mejor para Juan el Bautista e incluso para Cristo que no lo supieran, pues eran precisamente ellos quienes causarían problemas a Juan el Bautista e incluso a Cristo. Sin embargo, perturbaron más a Cristo que a Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo más problemas con errores que con cualquier otra persona. Perdió la vida por reprender a errores. Versículo 24 dice, y los que fueron enviados eran de los fariseos. Aquí incluso se menciona quienes fueron enviados. Eran de los fariseos, un grupo religioso judío particularmente estricto, y probablemente provenían de Jerusalén, ya que habían sido enviados, y dado que habían sido enviados, es probable que hubieran venido de Jerusalén para ver y hablar con Juan el Bautista. También es cierto que los fariseos habían cuestionado a Jesús sobre quién le había dado la autoridad para hacer las cosas que hacía. Al parecer, a Juan el Bautista no
le hicieron esa pregunta, pero ambos fueron enviados por Dios y no por ningún hombre. Por supuesto, Jesús era rabino y posiblemente fue ordenado como tal en la sinagoga. Pero Juan el Bautista, aunque sus discípulos lo llamaron rabino, probablemente no fue ordenado por ninguna sinagoga. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, al parecer abandonó la vida en la sinagoga y se fue a vivir al desierto. Y allí, durante un breve periodo de tiempo de hasta un año, reunió discípulos quienes seguían sus enseñanzas y bautizaban a multitudes. Versículo 25 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Pensando en Juan el Bautista, debió haber bautizado a su primer converso. A partir de allí bautizó a muchos. Sin embargo, todos sus bautismos fueron solo para el periodo inmediatamente anterior a la era de la iglesia. Y cualquiera que hubiera sido bautizado por Juan durante ese periodo de preparación tenía que ser bautizado nuevamente en la era de la iglesia. Y la forma de hacerlo solo cambió de un punto. Hacerlo en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, tenemos a dos de los más grandes, si no los más grandes predicadores de todos los tiempos, que eran primos, pero lo fueron enviados por los hombres, pero no fueron enviados por los hombres. Juan el Bautista no recibió ninguna misión de Jerusalén ni de ninguna sinagoga. Y lo mismo sucedió con Jesús. En cambio, cuando Jesús les reveló en la sinagoga de Nazaret quién era en realidad, lo rechazaron y quisieron apedrearlo. Por lo tanto, ni Juan el Bautista ni Jesús fueron enviados por los hombres, sino que sin duda fueron enviados por Dios. Este podría ser la razón por la que estos líderes religiosos lo cuestionan, porque en esencia están cuestionando su autoridad para hacer lo que hace, aunque no lo digan explícitamente. Muchos de los profetas también fueron asesinados en Jerusalén, y Jerusalén era el lugar desde donde supuestamente enviaban a sus maestros religiosos. Pero aquellos que fueron enviados por Dios en muchos sentidos se enfrentaron a la oposición de la jerarquía religiosa. Aquí incluso le preguntan por qué bautiza. Sin embargo, la verdad es que cuando interrogaron a Jesús, parecían muchos más hostiles con, que con Juan. Incluso el propio Herodes lo reconoció, aunque lo había encarcelado y no quería matarlo, pero se vio atrapado por sus propias palabras. Así que pensó que tenía que ejecutarlo porque le había prometido a una mujer hasta la mitad de su reino. Y ella no quería eso. En cambio, ella quería más que la mitad del reino, la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 26 dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero entre vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan el Bautista no ignoró a quienes fueron enviados a hacerle la pregunta. Esta conversación entre quienes habían venido a preguntar
Y la respuesta de Juan, inspirada sin duda por el Espíritu Santo, terminaría formando parte de la palabra de Dios para los ministros de hoy que tienen el Espíritu Santo, hablan la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu de Dios para decir la verdad. Pero Juan el Bautista, que no tenía el Espíritu Santo, también fue guiado por el Espíritu de Dios en lo que dijo. La diferencia radica únicamente en que el Espíritu Santo reside en quienes lo han recibido, pero no residía en Juan el Bautista. Juan el Bautista conocía a Jesús y también conocía la relación que tenía con él físicamente. Era su primo. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, pero aunque sabía que había nacido antes que él, dijo que Jesús era anterior a él, debido a quien era y es Jesús, Dios encarnado. Sin embargo, Juan el Bautista también sabía que no conocían a Jesús. De hecho, se refería a no conocerlo en el sentido de reconocerlo como el Cristo. Juan el Bautista les había dicho que, aunque él había estado entre ellos, no lo conocían. Incluso el apóstol Juan también escribió: estaba en el mundo y en el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Así, Juan el Bautista se refería a quienes lo cuestionaban, que no lo conocían. Sin embargo, el apóstol Juan se refería al mundo que no lo conocía. Por lo tanto, aunque su nombre se menciona en el mundo, incluso en muchas iglesias, puede haber muchos que no lo conocían. Ah, muchos que no lo conocen. Versículo 27 dice: Él es quien viene después de mí y es superior a mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Aquí Juan el Bautista habla más sobre Jesús. Juan el Bautista incluso conocía el nombre de Jesucristo y también habló de él como lo haría un profeta. Juan el Bautista mismo era un profeta, uno del periodo del Nuevo Testamento, pero no fue uno de los que Jesús designó para la era de la iglesia. Es decir, un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro durante la era de la iglesia. De hecho, vivió antes de la era de la iglesia y durante el tiempo de la ley de Moisés, bajo, podríamos decir, la ley de Moisés. Cuando Juan dijo que Jesús vendría después de él, se refería a que Jesús comenzaría su ministerio después de que él lo hubiera hecho. Esto era en el sentido espiritual del inicio del ministerio. Sin embargo, Jesús también había venido después de él como hombre al nacer. Aún así, Juan el Bautista había dicho que Jesús era superior a él. Es decir, Jesús tenía una posición más elevada que Juan el Bautista. Juan el Bautista no realizó ningún milagro. Los milagros fueron los que acompañaron a Jesús. Jesús realizó muchísimos milagros, pero Juan el Bautista no hizo ninguno. Sin embargo, ambos tenían multitudes que los seguían. Pero Jesús tenía una multitud mayor, sin duda, también debido a los milagros que atraían a la gente hacia él. Versículo 28 dice: Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán,
donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista, por alguna razón, se encontraba en la orilla este del Jordán, en un lugar llamado Betábara o también Betanía. Juan el Bautista usaba el río Jordán para sus bautismos, pero parecía estar en la orilla este del río. ¿Por qué? No hay nada que indique por qué Juan se encontraba en la orilla este del río, pero resulta interesante señalar que allí era donde bautizaba a la gente y todos habían venido de Judea y Jerusalén para ser bautizados. Así Juan el Bautista tenía algunos discípulos que lo seguían, porque sus discípulos no bautizaban. Además, tenía a los multitudes que habían acudido para ser bautizadas. Es posible que quienes fueron bautizados por él se quedaron solo un corto tiempo, pero sus discípulos permanecieron con él. Había quienes habían venido incluso de otros países que eran judíos y fueron bautizados por él, como aquellos que Pablo conoció en Éfeso. Aunque no se sabe con certeza si los que eran discípulos de Juan en Éfeso viajaron a Éfeso después de su bautismo o si ya estaban allí y fueron a ser bautizados por Juan en el río Jordán. Versículo 29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, lo que se describe aquí parece abarcar los 2 días. El día anterior, los fariseos enviaron a algunos a preguntarle a Juan quién era. Al día siguiente, Jesús se acercó a Juan y inmediatamente Juan dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando a Jesús o hablando de Jesús. En otras palabras, Juan conocía el propósito de Jesucristo, pero quizá no sabía cómo lo lograría, es decir, que sería crucificado. Juan no esperaba la crucificación y posiblemente ni siquiera había oído hablar de ella, ya que Jesús habló de su crucificación mucho después, probablemente cuando Juan el Bautista ya había muerto. Sin embargo, Juan el Bautista hablaba muy bien de Jesús y Jesús también hablaba muy bien de Juan. Versículo 30 dice, este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Una de las cosas que Juan el Bautista debía hacer era presentar a Jesús a las multitudes a las que les había predicado y también a las multitudes que se habían reunido para su bautismo. Juan en esencia les presentó a Jesús con estas palabras. Debió haber señalado a Jesús y haber dicho esto a la multitud. En este versículo, Juan el Bautista dice que Jesús vino después de él, refiriéndose a Jesús como un hombre. Jesús vino después de Juan tanto en su ministerio como en su nacimiento. Sin embargo, aunque Jesús vino después de Juan, fue preferido antes que él. Es lo que significa que obviamente tenía un rango superior al de Juan. Y la segunda parte del versículo dice que él era antes que Juan, lo que
significa que como Dios existía antes que Juan, por supuesto. Por lo tanto, se puede interpretar este versículo de la manera en que Juan lo expresó, refiriéndose al hombre Jesucristo y al hecho de que era Dios encarnado, así como Dios siempre existió antes que todos, pero como hombre. Vino después, incluso nació después de Juan el Bautista y comenzó su ministerio también después de Juan el Bautista. Versículo 31 dice, y yo no le conocía, pero para que se manifestarse, manifestase a Israel, por eso vine bautizando con agua. Cuando Juan el Bautista era solo un bebé en el vientre de su madre, María fue a visitarla y Juan el Bautista saltó en el vientre de Isabel. Por supuesto, eso no significa que Juan el Bautista a esa edad conociera a Jesús, sino que debió ser el Espíritu de Dios quien tocó a Juan, por lo que saltó. Juan vivía en las colinas de Judea, mientras que Jesús vivía al norte, en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Puede que no se hayan conocido personalmente, aunque es posible que se hayan encontrado durante las grandes fiestas, ya que María podría haber buscado a Isabel en esas ocasiones. Otro detalle que no se menciona es la fecha de fallecimiento de Isabel y su esposo, quienes eran muchos mayores. Sin embargo, Juan afirma que aquí que no lo conocía, lo que significa que quizá no lo reconoció ni lo conoció durante su infancia. Además, es posible que Juan no supiera que Jesús era el Mesías, sino que supiera que el Mesías estaba entre ellos, aunque no supiera quién era exactamente. La misión de Juan, sin embargo, era presentar al Mesías a Israel. Por lo tanto, Juan debió sentir que había llegado el momento de hacerlo. Y cuando Jesús llegó, Juan, guiado por el Espíritu de Dios, supo exactamente quién era Jesús, el Mesías, y lo presentó como tal. Aleluya. En el nombre de Jesús y gracias a Dios. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.